Los cristianos tenemos un rostro alegre y el corazón alegre hermosea el rostro. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé de su paz y de toda atención para poner en nuestro corazón en el tema del día de hoy, que es el deber del pastor. ¿Cuál es el tema de hoy? Ya se fue nuestra pastora, hermano, ya. No voy a decir vamos a hablar mal del pastor. No. Acuérdense que lo vamos a generalizar a todos los pastores, a todos aquellos que tienen un llamado. Hace 15 días hablamos acerca un poquito en Ezequiel 34 de una exhortación a los pastores y a las ovejas. Dígale al que está al lado, ¿cómo vas como oveja? Dígale, bien. Pero en Hechos 20:28 vemos, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Dónde está el rebaño de Dios? Que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para, diga conmigo, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dígame usted, ¿quién es la iglesia del Señor? Diga, yo. Diga el que está acá. Y el que está acá. Todos somos del rebaño del Señor. Unas más cabras que ovejas. No es cierto. Aquí todas somos ovejas del Señor. Pero lo más hermoso que dice es que somos el resultado de la sangre de Cristo Jesús. Usted y yo somos muy importantes en la iglesia porque nosotros somos la iglesia. El templo es la estructura, es el lugar, ¿sí? El templo. Pero la iglesia somos usted y yo. Así que cuando usted falta, el cuerpo está incompleto. Pero hoy vamos a hablar del pastor aprovechando que no está. Ya después verán esto en YouTube, pero le mandamos un saludo a nuestro pastor. Y cuando hablamos del pastor, no solo de nuestro pastor, sino del pastor en general, cuando hablamos de la pastor o del pastor, de su ministerio, de su labor, podemos entender que el pastor es aquel que guía al pueblo. ¿Ven? Lo vemos, lo hemos aprendido en muchas prédicas y es un guía puesto ¿por quién? Por Dios para conducir al pueblo. Sin embargo, cuando profundizamos un poquito con claridad y con realidad en el llamado pastoral, comprendemos que se trata de un ministerio que implica entrega, sacrificio, renuncia, carácter y una profunda dependencia de Dios. El pastor muchas veces renuncia a su propia voluntad, a sus tiempos libres, a la comodidad. En ocasiones tendrá que sacrificar momentos personales, vacaciones o incluso horas de sueño para orar por sus ovejas y atender sus necesidades. Y a mí me consta que la pastora de repente en la madrugada está orando por las ovejas. Mientras otros descansan, el pastor puede encontrarse orando. Mientras otros disfrutan de un día familiar que es bíblico, que es bueno, quizá él esté o ella esté acompañando por alguien en medio de una crisis, porque un pastor es un acompañante de crisis. Amén, y podemos decir amén a eso. Aprende a vivir tanto en la abundancia como en la escasez, porque conoce que Dios es su proveedor. Y decimos amén. Muchas veces guarda sus propias lágrimas para poder sostener a quien necesita fuerzas. Sin embargo, esto no significa que el pastor no tenga debilidades. El pastor no es un superhéroe. Ojalá, pero no es un superhéroe. También tiene debilidades, cansancio o necesidades. ¿Cuántos tenemos debilidades? ¿Cuántos venimos cansados? ¿Cuántos tenemos necesidades? Amén. Pero también nuestro pastor. Y el pastor también necesita ser cuidado, acompañado y sostenido. Y aunque el pastorado también significa sacrificios, aguantar muchas cosas, también es un ministerio de privilegio. Porque no vamos aquí a victimizar el llamado al pastorado. Si es difícil, pues sí, ¿verdad? Si lo analizamos, pues yo así como nosotros no vamos, no. O sea, qué bueno que tenemos pastor, ¿no? Pero es un llamado de privilegio, porque es un ministerio lleno de amor, de mucha paciencia, de pasión y de entrega por las almas
y sobre todo por amor a Cristo. El tener un llamado, ya sea evangelista, profeta, maestro, no sé, al pastor, todo un ministerio debe de ser sostenido por amor a Cristo. Sí, por amor a la gente, pero cuando uno ama a Cristo, puede amar a la gente. Entonces, si usted dice, tal hermano o el vecino me cae gordo, me cae mal, no lo soporto, debemos de trabajar en nuestro amor hacia Cristo. Porque si amamos a Cristo, vamos a poder amar a la gente. El deber del pastor es estar listo para todo momento poder predicar o conducir a las ovejas hacia buenos pastos. Conocemos el Salmo 23, ¿no? Que es quien nos presenta a Jehová como nuestro pastor, pero el pastor terrenal también nos va a guiar, nos va a proteger y también nos va a corregir. Y decimos, amén. Nos ayuda a la restauración y a conocer día a día a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto debe de hacerse con fidelidad y con muchos sacrificios, pero siempre con amor. Así que hoy vamos a hablar de algunas labores que son indispensables que el pastor debe de realizar. Y la primera o el primer punto acerca de sus labores es someter el carácter al Espíritu Santo y cuidar su vida espiritual. No vaya a decir, ay, sí, hay que calificar a nuestro pastor. O sea, sí, porque fíjese que algo que viene en el reglamento es que tanto el cuerpo ejecutivo, los líderes, tenemos que también tener cuidado de nuestro pastor. El día miércoles hablábamos acerca de herejías. Gracias. Tenemos que tener cuidado de que nuestro pastor no vaya a decir herejías, ¿verdad? Pero hasta el momento no ha pasado. Pero la primera labor que tiene que tener el pastor es cuidar su vida espiritual y someter el carácter al Espíritu Santo. El buen carácter del pastor nace con su relación personal con Dios. No se puede pretender guiar al pueblo a la presencia de Dios si el pastor no conoce la presencia de Dios. ¿Pero qué cree? Que no solamente es para el pastor, porque el pastor es el que guía y aquí hay cabezas de hogar. Ya vimos cómo sí nos reflejamos. Entonces, ya sea que somos padres de familia, que estemos liderando nuestro hogar, también estamos guiando a alguien. Pero nuestro pastor debe de conocer lo que es estar en la presencia de Dios para saber conducir al pueblo a lo que Dios quiere para nosotros. Algo muy básico, hermano, es la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, la adoración y la comunión con Dios. Eso ya es de ley. Pero, ¿usted cree que haya pastores que dejen de orar o dejen de ayunar? ¿Quién sabe, hermano? Yo no sé. Hagamos como que no sabemos. Pero, híjole, a veces el día favorito de un pastor es el desayuno. Porque mire, ¿sí o no? Entonces, hay pastores que dejan de ayunar, hay pastores que dejan de orar, hay pastores que dejan de adorar, y yo se lo he comentado en algunas ocasiones. No hay persona más difícil para ministrar que un pastor. Los amo a los pastores, pero son bien difíciles, hermano. No levantan manos, no lloran. Y a veces, no es que yo sea chismosa, ¿verdad? Pero a veces cuando son los concilios o los eventos grandes, a mí sí me gusta ver la interacción que hay en el tiempo de alabanza. Porque no falta, es que ese coro no me lo sé. Es que ya se perdió la sana doctrina hasta la alabanza. Dejemos de criticar y mejor vamos a adorar, ¿verdad? O sea, se ha perdido esa costumbre a lo mejor en pastores porque entre más conocimiento creen que más saben. Y como yo ya sé todo, pues ya no tengo que aprender más. Pero un pastor tiene mucho que aprender todos los días. Y hay ministerios, y ese es un peligro que tenemos, los que tenemos un ministerio, un liderazgo, es que el estar en el púlpito
no significa que en lo personal estemos bien con Dios. Porque existe un peligro muy grande dentro del ministerio, que es trabajar mucho para Dios sin estar realmente con Dios. Es posible predicar, organizar congresos o actividades, platicar con las personas, cantar, liderar, es parte de. Pero ¿qué tal la vida personal del pastor o de aquel que tiene un ministerio? Debemos recordar que el carácter responde a quién soy. No me vaya a contestar, pero qué tan bonito carácter tenemos. A ver, responda. Pero es muy bonito porque el Señor nos está moldeando, ¿verdad? Y las habilidades responden a lo que hago. Y un ministro puede tener grandes dones, habilidades para predicar, liderar, organizar, comunicarse. Pero si el carácter no está siendo formado conforme al carácter de Cristo, sus habilidades no serán suficientes para sostener un ministerio. O sea, tú puedes tener la mayor capacidad bíblica, retención de versículos bíblicos, puedes tener 10 en el instituto bíblico, pero si el carácter no está siendo moldeado por Dios, todo se va a ir a la basura. Y hemos visto ministerios que, wow, no, es que qué padre, pero las respuestas cuando se están enojados no son las correctas. Los tratos a las personas no son. Si hay algo, mira, Marcelo, voy a decir, si hay algo que a mí me da mucho coraje, es que traten mal a las personas y sobre todo a los niños. En alguna ocasión, ya tiene muchos años, en otra iglesia de otro estado, yo iba pasando, ¿no? Yo bien contenta. Y vi que estaba la escuela bíblica de vacaciones. Dije, ay, me voy a meter a ver si me aceptan, ¿no? Pero mi mamá no me dejó. Entonces, yo nada más de lejos escuché que la que estaba dirigiendo la alabanza les gritó que si no sabían entender, que si eran unos faltos de entendimiento. Usted me ha de comprender. Uy, no, mira, yo dije, déjeme pasar por favor a la iglesia. Pero mi mamá no me dejó. Entonces, esos niños ya no regresaron a esa iglesia porque se llevaron la impresión de que una maestra era la enojona. Si usted quiere saber como ministerio cómo está, pregúntele a los que lo ven. No, es que es bien enojona. No, es que es bien regañona. No, es que es esto, es aquello. Porque el carácter sí afecta o sí ayuda en el ministerio. Entonces, pues que Dios nos ayude en nuestro carácter, ¿verdad? Porque el carácter es esencial en la vida ministerial. Y usted y yo y el pastor debe de tener el carácter sometido a Cristo. Vamos a verlo de esta manera. Cuando nuestro carácter está sometido a Cristo, yo voy a dejarme moldear y a cuidar mi relación personal con Dios. Cuando yo estoy bien con Dios, cuando mi carácter está sometido al Espíritu Santo, yo, pastor, voy a saber cómo dirigir a la iglesia. Ahí está la clave. Cuando un pastor no está conectado con Dios, no va a tener buen carácter y por lo tanto no va a saber qué hacer con la iglesia. Erróneamente se piensa el pastor que no está siendo sometido al Espíritu Santo. ¿Qué quiero hacer con la iglesia? Hoy se me ocurre, híjoles, no me vayan a funar, es que luego sí ven los videos, pero hoy vamos a ver el partido de fútbol en la iglesia. A fin que no somos muchos. No, hermano, no. Es el pastor que está conectado con Dios en su devocional, que está bien con Dios y que su carácter está sometido al Espíritu Santo, se va a preguntar, Señor, ¿qué quieres hacer con tu iglesia? A veces nuestro pastor nos manda muy lejos, nos manda a orar. No, pastor, es que fíjese, tengo esta idea. Sí, déjame orar. Y nosotros, ay, pero ya, o sea, pero está bien, o sea, no tiene nada de malo. Sí, no tiene nada de malo, pero déjame orar. Bueno, está bien, porque todo debe de ser guiado a
lo que el Espíritu Santo quiera para nosotros como iglesia, lo cual nos lleva al siguiente deber del pastor, que es que el pastor debe alimentar y cuidar al rebaño. O sea, el pastor nos tiene que cuidar a usted y a mí. Y decimos amén. Nos tiene que cuidar no solamente de nuestras necesidades personales, que ese es un punto muy importante. En Hechos 20:28 veíamos en la parte de la mitad hacia el final, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Usted y yo valemos el precio de la sangre de Jesucristo. Y Dios dice, aquí está un pequeño rebaño que vale mi sangre, porque yo lo compré, pues por mí. Yo se lo voy a entregar a tal persona que tiene el llamado al pastorado y su labor es cuidar su relación con Dios, tener el carácter sometido al Espíritu Santo, pero también debe de alimentar y cuidar el rebaño que se le ha entregado. En 2 de Timoteo 4, vamos para allá. 2 de Timoteo 4, verso 1 y 2. ¿Le parece si lo leemos juntos desde ahí de su lugar? Amén. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué bonito nos leemos, nos escuchamos todos juntos. Pero en este pasaje vemos cómo se enseña al ministro a predicar la palabra, a instar a tiempo y afuera de tiempo, a redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina. Dígame usted, ¿nuestro pastor nos ha tenido paciencia? Sí, amén. Y doctrina. Gracias a Dios. No es para exaltarnos, porque a lo mejor de repente se nos ha de salir una que otra herejía, pero tenemos doctrina, tenemos palabra de Dios. Lo que estábamos, el miércoles estamos viendo los 16 puntos doctrinales que son bíblicos, para que usted y yo es que bueno, lo estoy adelantando el miércoles, pero para que no hagamos congresos de batallas de aura cristiana. Es en serio, de verdad, sí pasa. Porque si el pastor no se alimenta de palabra, nos va a dar pues lo que se le ocurra. Y créanme que sí ha pasado, gracias a Dios no aquí. Pero sí hay pastores que dicen, ¿qué es lo que está más de moda ahorita? Para de eso sacar mi sermón. Es que no es lo que te vaya a funcionar. Es lo que el Espíritu Santo quiere para la iglesia. Porque cualquier cosa nos puede funcionar. O sea, cuando fue el mundial, hubo muchas iglesias que vieron en los partidos. Y sí, no hubo congregantes que a los cultos no llegan, pero cuando es fútbol sí llegan. No se ría. Pero es que no se trata de lo que usted quiera o del que el pastor se le ocurra. Es lo que el Espíritu Santo le haga indicación al pastor. Ahora, el pastor debe de predicar conforme a lo que el Espíritu Santo le dice y a las necesidades de la iglesia. ¿Por qué cree que los temas son esos? Ay, no, es que, viste, ese tema era para mí. Pues sí, porque es una necesidad que tenemos usted y yo. Nos tienen que predicar conforme a nuestras necesidades. Si no, pues ¿de qué se trata? ¿No? O sea, temas hay muchísimos. Pero uno, tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y dos, tiene que ser con base a nuestras necesidades. De las responsabilidades que entendemos, gracias a 2 de Timoteo, es alimentar al pueblo con la palabra de Dios. Amén. Nutrirlo con las verdades del Evangelio. Enseñar correctamente las Escrituras, cuidar y proteger al rebaño,
Identificar los peligros y las falsas enseñanzas que puedan dañarlo. Como orar en inglés nos va a traer dólares. Ojalá, pero no. Hubo un pastor que dijo, no, por eso se lo digo. Corregir conforme a la palabra de Dios. Aquí entra mucho la paciencia del pastor. Porque humanamente, a veces sí decimos, hay que darle un zape, ¿no? Para reaccionar. Pero no, nuestro pastor no nos regaña así, porque no es el orden. El orden correcto es corregir conforme a la palabra de Dios. Exhortar y amonestar cuando sea necesario. Exhortar es que nos llamen la atención, eso no se hace, eso no se dice. Tienes que vestirte así. Miren, mi pastor hoy está bien contenta por cómo me vestí. Pero, ¿por qué? Porque hay una exhortación. Eso no se dice, eso no se hace. Parecemos niños chiquitos a veces con nuestro pastor, ¿no? De que no te subas ahí, te vas a caer. Eso no se hace, eso no se dice. Tienes que hacer así, tienes que llegar temprano, que fue la exhortación de la mañana, que tenemos que llegar temprano. A los de la alabanza también nos exhortan. A las maestras también, a los jóvenes también y a la líder de jóvenes también. Y respiro con paciencia y amor. Restaurar con amor a quien ha caído, eso también lo hace el pastor. Cuando una persona ha caído, ahí está el pastor para levantar otra vez y que el Señor haga la restauración en su vida. También el pastor acompaña cuando hay crisis de enfermedad, cuando hay crisis de fe, cuando hay algún momento de crisis, el pastor ahí está acompañando. Pero ojo, el pastor acompaña a la oveja que se deja ser acompañada. Si usted dice, es que tengo muchos problemas, cuénteme. No, pues como quiere, pues. O sea, si oramos por usted, el pastor ora por usted y Dios puede actuar conforme a la oración suya y de su pastor. Pero también la oveja debe de acceder a ser cuidada, a ser alimentada. No, es que ese pasto, se imaginan las ovejas. No, es que ese pasto no me gusta. Soy intolerante al pasto. Obviamente eso no pasa, hermano. El pastor es el que decide el alimento. Y cuando una oveja no quiere comer, pues no comas. Y a ver cómo te va el rato. Y a las ovejas nos gusta comer. Amén. Pero el pastor sabe a qué pasto nos guía. Pero a veces no somos visitados, no somos orientados, no somos consolados, porque la actitud de rechazo que hay hacia nuestro pastor hace que el pastor tome su distancia y a veces es, Señor, tal oveja no quiere, el Señor dice, entrégamelo a mí, yo voy a tratar con tal oveja. Entonces, pregunta de seguimiento, ¿es mejor dejarnos pastorear o que el Señor trate con nosotros? Mejor nos dejamos pastorear por las buenas. La corrección bíblica debe de convertirse en tratos de amor, de misericordia, no en maltrato. Un pastor jamás le tiene que prohibir a una oveja estudiar. Usted va a decir, ¿cómo? Hay pastores que les dicen a sus jóvenes que si quieren servir en su iglesia tienen que dejar de estudiar. Y los de aquí no me vayan a preguntar al final qué iglesia es. No, yo siento el llamado a otra iglesia porque ahí no me van a dejar. No. Hay pastores que obligan a decir, no, pues trabajas, pero yo te necesito aquí. Y ese día no trabajas. Si te corren, pues ya ni modo, no era de Dios. ¿A poco? Usted me pregunta, ¿sí es cierto? Se lo prometo que sí. Y si un pastor hace eso de que no deja de estudiar a sus ovejas, hasta una demanda, pero esos son otros temas. La corrección bíblica nos enseña que debemos de ser guiados con amor, con paciencia, con humildad y con temor de Dios. Corregir no significa destruir, porque hay formas de corregir. Significa ayudar a la persona a volver al camino correcto. No se enoje si nos regañan. Bueno, enójese si quiere.
Pero el chiste es aceptar el regaño, la corrección. Porque a veces si nos enojamos, hay que ser honestos. Se nos nota en cómo contestamos, se nos nota en nuestra cara cómo nos enojamos. Pregúnteme a mí, pero me pregunta, ¿tú te has enojado? Pregúnteme. Pues sí, pero el Señor trata conmigo. Dices, está bien, Señor. Uno de mis nombres significa oveja, entonces usted ¿qué se imagina? Pues ni modo, me tengo que dejar corregir. La siguiente labor del pastor es que el pastor debe de cuidar su hogar. Uno de los aspectos más importantes y que va a respaldar el ministerio de una persona es la familia, es el cuidado de la familia. El primer campo, y nuestra pastor nos lo ha enseñado, que el primer campo ministerial del pastor es su propia casa. El equilibrio entre la familia y la iglesia puede ser difícil. En ocasiones las demandas del ministerio pueden ocupar tanto espacio que la familia termina recibiendo solamente las obras de tiempo, de la atención y de las fuerzas del pastor. O sea, pongámonos en esta situación. El pastor en general, no solo la de nosotros, tiene que tener un equilibrio entre el cuidado de su casa y la iglesia. Que no se le vaya a descarriar ni el hijo ni la oveja de acá. Tiene que estar limpio acá. Un pastor no debe de hacer aseo. No está dentro de sus labores. Pero el cuidado de la familia, y creo que yo se los he platicado, se los he comentado un punto personal, mío. Que es, o sea, sí hay personas que predican bien bonito, ¿no? Que predican mejor que uno, que tienen ministerios muy bonitos. Y uno dice, gloria a Dios por esos ministerios. Pero a mí, yo, Raquel Yemima, a mí me importa más cómo son como esposos o como esposas y como papás. A mí me importa más eso. A mí, yo, punto personal. ¿Por qué? Porque el ministerio se va a respaldar con ayuda de la familia. Porque es muy bonito predicar, pero imagínense que yo tenga un tiradero en mi cuarto. Ya lo recogí. Hermano, ayer fue un día terrible. Que yo al final dije, Señor, era decir la prédica, no vivirla. Porque ustedes saben que tenemos el negocio, Yera no pudo venir, y era atender a la gente, y luego recoger, luego guardar por estar al pendiente de la calle, lavar las cortinas, que aquí, que allá, que hay que subir porque no hay de qué comer, y la pastora está visitando, y que va a llegar, y cuando llegue, ¿qué vamos a hacer? Y luego, no hay agua, luego que llegó la pipa, gracias a Dios llegó la pipa, y hay que lavar, y hay que hacer esto, y me sentí importante ayer, hermano, Dije, wow, hay tantas cosas, pero se me quitó el gozo y la alegría cuando en la noche dijimos, vamos a hacer el aseo. ¿Cómo? Y yo estaba recogiendo mi cuarto y también limpiar la parte de nuestro hogar, porque, fíjese, hermano, yo seré muy predicadora, muy cantora, pero yo tengo unos papás que también me exigen limpiar mi casita. Por eso a los jóvenes yo sí les puedo decir, primero cumple en tu casa y ya luego vemos. Porque tiene que estar todo limpio y mi cuarto limpio, ropa recogida. Si no, eso va a ser zona de desastre. A lo que voy es que tanto la vida ministerial tiene que cuadrar con la vida personal. Tiene que cuadrar. Antes de ser predicador, el pastor es esposo, esposa, madre o papá de familia, es hijo o hermano y miembro de una iglesia. El ministerio comienza en casa. Como líderes, liderazgos, ministerios que estamos aquí, el ministerio empieza en casa. No nos podemos saltar ese paso. Pero, gracias a Dios, yo me imagino que es difícil encontrar el equilibrio de entre iglesia, hacerle caso a las ovejas nuevas, hacerle caso a los hijos, que todo esté en orden. Es por mera gracia de Dios que tenemos pastor todavía. No vaya a decir, ¡ay, sus hijos son tremendos!
Pues según yo no, pero ya luego le preguntan a la pastora. El principio bíblico nos enseña en Timoteo que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquel que no tiene buen testimonio en su casa no puede tener un liderazgo en la iglesia. El cuidado de la iglesia no puede deslindarse del cuidado de la casa propia. Primero es en casa y ya luego todo lo demás. Le voy a decir una vez que la pastora me regañó. Cuando estábamos empezando aquí, pues adolescente, hermano, ya sabe usted que todo te da flojera. Dije, pues ya es la hora del ensayo, ya me voy a bajar, según yo bien arreglada y todo. Y mientras llegaban los otros músicos, la pastora desde arriba me dijo, ¿y tu cuarto por qué no está recogido? Y yo, eso no se dice. Dice, no, te me subes a recoger el cuarto y si quieres cantar, primero recoges y ya luego te bajas. Ok. Entonces, primero es la casa y luego es el ministerio. Y gracias a Dios por nuestra pastor, que Dios le ayude a encontrar el equilibrio, hermano, porque eso está tremendo. Y decimos, amén. El pastor debe de aprender a cuidarse también. Algo que hemos escuchado a lo largo de los años y que es difícil de creer, difícil de entender, es que las causas de fallecimiento de un pastor es por enfermedades y porque hay pastores que se quitan la vida. No puedo decir la palabra porque si no en YouTube nos quitan el video. Pero ustedes me entienden. Las causas de muerte de un pastor se resume en enfermedades del corazón, en hígado graso, en guardarse los corajes y cuando entran en depresión y deciden pues quitarse la vida. Hay pastores que lo han hecho, hay pastores que lo han hecho. Pastores reconocidos a nivel nacional, a nivel mundial, que de repente es, estemos orando por la pastora del pastor tal porque se acaba de quitar la vida. Y uno dice, ¿cómo que un pastor? Si el pastor es el que está más conectado con Dios. El pastor puede cansarse, puede llorar, estar agotado, necesitar ayuda, necesita descanso, a veces necesita decir que no. Puede atender o necesitar atención médica, acompañamiento, consejo pastoral o simplemente un día para descansar con su familia o simplemente descansar. El pastor necesita descansar porque las exigencias constantes del ministerio, ojo, no las de usted, del ministerio. Lo que pide el ministerio puede contribuir al agotamiento físico o emocional. Preguntémosle a nuestra pastor cómo está de salud. Porque sí es bueno que entre nosotros hablemos de lo que nos está pasando, porque a Dios le importa cómo está usted. Pero también deberíamos de preguntarnos de vez en cuando cómo está nuestro pastor. ¿Qué necesita? El pastor siempre se pregunta, ¿qué necesita la iglesia? Pero la iglesia también necesita preguntarle al pastor, aunque sea ¿cómo está? Que tenga lugar donde sentarse a comer. ¿Qué es lo que le hemos mencionado y recalcado mucho? No por idolatrar a nuestro pastor. No se trata de idolatrar. Se trata de honrar y de cuidar a nuestro pastor. El pastor, una labor que él necesita es aprender a descansar. Esperemos que vea el video. El pastor necesita aprender a descansar. Ojo, no significa abandonar el llamado, porque un pastor no puede renunciar al llamado. Jesús también apartaba momentos para descansar y retirarse. ¿Se acuerda cuando estaban en la tormenta? Jesús estaba bien dormido, ¿sí o no? Y todos así en crisis, no, es que nos vamos a morir, ¿qué pasó? Si Jesús está con nosotros, ¿por qué? Vayan a despertarlo. El Señor Jesús también se cansaba y necesitaba dormir. Los que tienen o los que pasaron por el momento de los hijos chiquitos, que usted no podía ni cerrar un ojo porque papá,
O mamá, ¿qué estás haciendo, mamá? Mamá, ¿te estás durmiendo? O te abrían así los ojos, ¿no? ¿Estás dormido? El pastor también necesita descansar, tener momentos para retirarse e incluso, hermano, el pastor debe de descansar para tener momentos de intimidad con Dios, porque el pastor también es una oveja. Y un pastor necesita administrar correctamente las fuerzas que Dios le ha dado. Si queremos que nuestro pastor nos dure más años, tenemos que cuidarlo. Hoy no es día del pastor, hoy no es su cumpleaños, hoy no es una fecha especial, pero por algo no está, porque está cumpliendo su deber de predicar en otro lado. También debemos de compartir a nuestro pastor. No sea celoso, no sea celosa. Dígale que está al lado, no sea celoso. Ama a tu pastor. Y que Dios bendiga a nuestro pastor, que le dé fuerzas allí en donde está. Y si usted dice que en alguna ocasión, usted lo sabe, vino una pareja de jóvenes, muy jóvenes, a un culto y dijo, es que yo quiero ser pastor y no me dejan. ¿Cómo te explico? Y yo, es que el llamado lo hace Dios, no es como que digas, hoy tengo ganas de ser pastor. Seamos honestos, nadie quiere ser pastor. O sea, siendo honestos en nuestra humanidad, cuando te dicen, Dios te puede llamar al pastorado, decimos, el que quieras menos ese. Yo puedo ser, porque así lo hemos mencionado, Señor, yo quiero ser misionera, y como que a mí se me antoja, como que las misiones me llaman. O bueno, yo quiero evangelizar. Primero empieza por tu casa. No sé, yo quiero ser todo lo que quieras menos pastor. Y fíjese que hay algo muy curioso, porque aquellos que siempre rechazan el llamado al pastorado, ¿usted qué se imagina? ¡Qué cosas! Pero gracias a Dios tenemos pastor para muchos años más, así que no se preocupe, no se preocupe. Pero algo que sí es muy importante es que debemos orar por nuestros pastores. No solo por nuestro pastor, sino por nuestros pastores de nuestra sección, de nuestra región, de todos los pastores. Ahora que fuimos al Nacional de Jóvenes, yo veía a los pastores que llevan atrás de sus chavos apenas si podían, pero allí estaban. Y yo decía, ay, pobrecitos pastores. Pero pues aquí están, todos cansados, fastidiados de tanto joven ahí, hasta con botargas, hermano. Estuvo padrísimo. Ahí si usted gusta un día ir con nosotros al Nacional, tiene 2 años. Pero incluso, deje usted de eso, todavía ministrarlos en la hora de la oración. Es cansado, hermano. Está cansado. Pero sin duda es un ministerio muy hermoso. El deber del pastor no consiste simplemente en dirigir a una iglesia. Yo lo digo con todo el amor y con todo el respeto y esperando que muchos no vean esto. Pero he tenido compañeros de ministerio que abren un lugar autoproclamándose pastores y no les funciona. Y así de, ¿tú por qué crees? Porque no, para empezar, a lo mejor es tu llamado, pero no es el momento. No tienes formas de cómo hablarle a la iglesia. Tú no puedes tronarle los dedos a la gente. No se puede, o sea, no hay forma. ¿Cómo te puedes parar a decir yo soy pastor y tratar mal a la gente? No se puede. ¿Se imagina que el Señor Jesús hubiera tratado mal a la gente? ¿Qué tipo de evangelio sería? El pastor o el deber del pastor no consiste solo en dirigir a la iglesia, en predicar, en estar listo para predicar en todo momento, en ir a visitar, a orar por el enfermo, aquel que está triste, el que está decaído, el que necesita a su pastor. Y claro, que necesitamos a nuestro pastor en muchos momentos. Y es válido decirle, pastor,
no me siento bien, háblele a su pastor. Háblele. Porque de todas maneras, Dios muestra lo que está pasando con usted y conmigo. Si nosotros no hablamos, el Señor lo respeta, pero el Señor va a mostrar cuál es nuestra condición. Porque usted es tan valioso en las manos del Señor que Él desea que usted esté bien. Pero debemos dejarnos pastorear. El pastor es su deber predicar, sí, guiar al pueblo, sí, es cuidar aquello que le pertenece a Cristo. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. Es vivir en comunión con Dios, es enseñar fielmente su palabra, es alimentar al rebaño, proteger, corregir, restaurar, formar nuevos líderes. El pastor no es para siempre. Nuestro pastor, esperemos en Dios, que nos dure muchos años más. Pero el orden constitucional, ya me voy a escuchar como la secretaria, pero pues es parte, ¿no? Constitucional de asambleas es que si nuestro pastor, por momentos de enfermedad o por X o Y situación, nos van a traer a otro pastor. ¿O será que usted y yo estamos listos para otro pastor? No llore, es un ejemplo, no se va a poner a llorar. Ahora te va a decir, no, es que se va a ir la pastora. Y la pastora bien contenta aquí, no. Pero podría pasar. Depende, ¿de quién depende? De usted y de mí. Pero sí es posible. El pastor debe de formar nuevos líderes. No es para fastidiarnos la vida ni la existencia. Hermano, llegue temprano. Hermano, no se vista así. Esa falda no. Esto no. Eso no se hace. No es para fastidiarnos la vida. Parecemos adolescentes. Es que nadie me quiere. En esta casa soy la rechazada. Soy el rechazado de mi familia porque cada rato me están regañe. Todo fui yo. Pero esos adolescentes somos aquí en la iglesia. Es que todo yo, pastora, no lo decimos, pero mire, aquí adentro. Es que ¿por qué yo? Parecemos adolescentes, pero es porque nos tienen que formar para ser nuevos líderes. Es parte del proceso, hermano. Es dirigir bajo la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios servir con humildad y ser servidor, claro que sí. Pero se lo decía hace un momento, estos son los deberes del pastor: predicar, tener comunión con Dios, estar sujetos al Espíritu Santo, cuidar su casa, sí, pero dentro de sus labores no está hacer limpieza. Cuando la iglesia está empezando con una iglesia es nueva, completamente nueva, pues sí lo tiene que hacer, ¿verdad? O sea, no. Cuando hay gente completamente nueva, el pastor lo tiene que hacer. Pero cuando el pastor ya está formando nuevos líderes y ovejas que sirven, no tendría por qué andar jalando cubetas, porque luego se me lastima de la cadera. Y yo también, y hay que cuidar a nuestro pastor. Así que dígale a la oveja que está al lado, seamos responsables. No lo estoy regañando, hermano, es nuestro deber. Es que aquí no está, es su deber. Y fíjense que ese fue en una prédica que a nosotros nos dieron de asambleas, de que ese no era su deber. Y yo, ¿cómo de que no? Porque uno no sabe muchas cosas, pero aquí están los deberes del pastor. Y son muchísimos, hermano. Aconsejar, escuchar, y son muchas labores, pero en esto se resume en servir con humildad, cuidar su hogar, aprender a cuidar su vida propia. No tiene nada de malo que los pastores tengan una dieta. El martes pasado nosotros tuvimos junta de pastores y vino un pastor invitado a predicar acerca justamente de los deberes del pastor. Y una cosa que decía es que los pastores deben de tener su vida saludable. Y pues no mucho les pareció, déjame decirte. Porque desayunamos, o el pastor desayuna y coca, ¿no?
y vamos a comer carnitas pero un pastor también tiene que cuidar de su salud, porque el pastor tiene que cuidar de su vida propia. ¿Cómo le va a decir a usted que se cuide si el pastor, mire, a cada rato carnitas? Incluso, hermano, es honroso que un pastor se cuide. Es honrar la dignidad del pastor, porque no es grato. No lo digo con palabras para dañar, pero no es grato tener un pastor que no se puede ni levantar de una silla. En el Antiguo Testamento vemos cómo uno de los sacerdotes se murió, se echó para atrás. ¿Por qué? Porque estaba, mire, bendecido. Fue Leví, ¿verdad? Elí, mire, estaba bendecido, se echó para atrás y se murió. Entonces, pues que nos pongan a una rutina de ejercicio para cuidar el templo. Pero el pastor también tiene que cuidar de su salud. Ahora, vamos a terminar con hablar, sí, del deber del pastor, pero ¿qué tal como iglesia? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque sí, el pastor puede visitar, puede orar por nosotros, puede predicarnos, pero ¿cómo apoyar a nuestro pastor? Amada iglesia, también es nuestro deber, aquí entramos todos en la ocasión, es nuestro deber contribuir sanamente y con amor a la obra de Dios. Amemos, respetemos a nuestros líderes, respetemos y honremos a nuestro pastor. Hay formas de responder. Entendamos que la labor del pastor no es sencilla. La verdad es que no. Yo no vengo a defender a nadie de un ministerio. Simplemente es lo que viene en la palabra del Señor. Detrás de una decisión pastoral puede haber horas de búsqueda de Dios, lágrimas detrás de una corrección. Allí está el amor del pastor, y detrás de muchas ocasiones en la que el pastor se presenta delante de la iglesia con una sonrisa, en su interior puede estar pasando por batallas que nosotros desconocemos. Por eso oremos por nuestro pastor, y lo vamos a hacer más adelante. No lo idolatramos, porque hay iglesias que sí idolatran a su pastor y después el pastor fallece. Eso pasó con una pastora de un ministerio muy conocido en Guatemala. La iglesia le idolatraba a esa pastora. Ella le dio cáncer y se fue. Entonces no se trata de idolatrar, pero sí de honrar a nuestro pastor, porque sabemos que Dios merece toda la gloria y toda la honra. Respetar, honrar, cuidar, y cuando sea necesario permitir que Dios utilice su vida para guiarnos, enseñarnos y corregirnos. El pastor de los pastores, que es Jesucristo, nos ama, y nuestro pastor terrenal también les ama. Y nosotros también estamos llamados a amarnos, a cuidarnos y a conducirnos juntos hacia Dios. Dejémonos amar, dejémonos guiar, dejémonos corregir, y permitamos que Dios use a nuestro pastor para cuidar de nosotros. No batalle solo. Tiene líderes y tiene a su pastor. Al final, tanto el pastor como la iglesia somos siervos. Somos ovejas. No estamos para buscar nuestra propia gloria. Estamos aquí para hacer la voluntad de aquel que nos llamó. No es solo un título ni un lugar frente al altar o delante del púlpito, es responder al llamado que Dios decidió entregar. Es levantarse de rodillas cuando nadie puede ver, buscar primero su presencia antes que querer enseñar. Es cargar con muchas almas, muchas. Cargar sus preguntas, a veces el dolor propio de las ovejas, alimentarlas con la palabra y conducirlas hacia Dios. Su labor es cuidar a las ovejas, protegerlas del error, corregirlas con paciencia y restaurarlas con amor, e incluso aceptar a veces el rechazo de las mismas ovejas. Pero antes de cuidar al pueblo, debe de aprender a cuidar su hogar. Ser esposo, una esposa, un papá, una mamá.
y en su casa también debe de ministrar. Habrá noches de cansancio, habrá lágrimas, habrá oposición. Y los que estamos en Sinaí, y desde antes de Sinaí, sabemos que a veces también el pastor presenta oposición por llevar a cabo su ministerio. Y más, y permítanme decirlo, porque sí es cierto. A veces el pastor que tiene más oposición es una mujer. Y yo les había dejado una tarea a los de los miércoles, gracias a los que lo entregaron. Muy bien hecha. Porque por ser mujer, ¿a poco eres pastor? Ya pasamos por ahí. Hemos visto lo que es que haya oposición ante nuestra pastor. Y seguirá actualmente oposición ante los nuevos ministerios. ¿Y por ser mujer pastor? Sí. Y qué triste, porque no debería de ser así. Dios es el que llama, no la gente. Sí habrá lágrimas y oposición, pero encontrará nuevas fuerzas en Dios a través de la oración. Y cuando termine la jornada del pastor, cuando no pueda correr, pueda decir delante de Cristo: Señor, cuidé lo que me diste y procuré serte fiel. Ser pastor no es fácil, pero es un privilegio. Es un llamado que exige entrega, pero que también es una de las mayores oportunidades de servir a Cristo, de cuidar las vidas que Él compró con su propia sangre, conducirlas hacia Él y permanecer fiel hasta el final. El pastor cuida de las ovejas, pero nunca debe olvidar que Él también le pertenece al pastor de los pastores. Amamos a nuestro pastor, aprovechando que no está aquí. Amamos a nuestro pastor. Tenemos a lo mejor cosas que pedirle perdón, a lo mejor, porque a lo mejor no hemos sido ovejas muy bonitas, pero aún así nos aman. A veces la gente nos pregunta: ¿por qué aman tanto a la gente si a veces la gente ni los saluda, o hacen fiesta y si no les invitan? Hermano, usted le pertenece a Cristo. Y uno no puede no amarlo. ¿Cómo no lo vamos a amar? El pastor, ¿cómo no le va a amar si es el precio de lo que más amamos, que es Jesucristo? Claro que nos van a regañar, claro que nos van a corregir, porque eso también es amor. Así que si no sabemos aquí quienes tengan llamado al pastorado, ¿verdad? ¿Quién sabe? Lo dejamos ahí así como en duda. A lo mejor Dios te ha llamado al pastorado y tengas dudas de qué es eso. Tal vez no va a ser ahorita, tal vez en algunos años. Es un reto, pero es hermoso servir al Señor a través de las almas. Pero mientras Dios levanta ministerios y pastores en nuestra iglesia, vamos a orar por nuestro pastor. Amén. Así que póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.